El líder cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Pongamos atención a la palabra de Dios. Y quiero decirles, en el líder cristiano se tienen que descubrir muchas cualidades. Estas pueden ser humanas, pero todas esas cualidades humanas tienen que ser provocadas, que salgan a la luz y que sirvan para hacer algo en las personas que nos rodean, pero tienen que ser impulsadas por el Espíritu Santo. Quisiera yo en estos momentos decirles que ser un líder cristiano no es nada más decir, yo me voy a preparar para ser un pastor, un evangelista, un maestro, un apóstol. No. Para poder tener un ministerio como esos, primeramente tiene que haber un llamado divino. Un día de estos vamos a hablar acerca del llamamiento divino. Pero el día de hoy vamos a hablar de las características que debe de tener un líder cristiano, de las cosas que le han de identificar como un verdadero líder cristiano. Y yo creo que no debo de ir a ninguna otra área, a ninguna otra cosa, a ninguna otra virtud o característica, sino que debo de ir a lo principal, a lo primero. Y lo principal, lo primero, lo de más valor y lo único que debe aparecer primero, porque si esto no aparece primero, jamás vamos a aparecer como líderes cristianos. Ahora, puede ser que nosotros, valiéndonos de artimañas y muchos movimientos, influencias y tanta cosa, de pronto aparezcamos como líderes cristianos en alguna parte de esta tierra. Pero eso no sirve de nada, porque donde debemos aparecer primeramente como líderes cristianos es en la presencia de Dios, porque es Dios el que escoge a sus líderes y somos llamados por Cristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, y debemos de traer la marca de Dios, esto es, la presencia y guianza del Espíritu Santo. Por eso, el título del mensaje en este día: el líder cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Aquí quiero hacer una aclaración. Posiblemente alguien sea afectado, posiblemente alguien se sienta lastimado, herido, molesto, pero es necesario hacer una aclaración. Hay organizaciones cristianas o hay organizaciones que se hacen llamar cristianas, se identifican como cristianas, pero no creen en el bautismo del Espíritu Santo como se manifiesta en el capítulo 2 del libro de los Hechos, con todas sus evidencias. ¿Qué está diciendo hermano Rodríguez? Como le digo,
hay algunas organizaciones religiosas, algunas de ellas bastante grandes, que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, como se manifestó en el capítulo 2 de los Hechos, como se muestra en el capítulo 8 de los Hechos allá en Samaria, como se muestra en el capítulo 10 de los Hechos allá en la casa de Cornelio, como se muestra allá en el capítulo 19 de los Hechos en Éfeso. Y así, no hay, oiga bien, esa experiencia en esas organizaciones. Si ven a alguien que es saturado por el Espíritu Santo, tomado por el Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo, dicen que eso es algo diabólico, satánico. O sea, no creen en ello. Pero una vez más, con todo y eso, yo les digo, y se lo digo con respaldo bíblico, ya lo vamos a ver a continuación, que no puede haber un líder cristiano que no esté lleno del Espíritu Santo. Y grábese esto. No es solamente decir que un día tuvo una experiencia con el Espíritu Santo y habló en lenguas. Si yo le digo que el líder cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo, es porque debe tener la experiencia de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en su vida, pero también debe mostrar los frutos del Espíritu Santo a través de su vida. Esto le hace más especial, esto le hace más distintivo, más diferente. Esto le marca, en otras palabras. Bueno, yo nada más quiero decirles que en el líder cristiano, en el verdadero líder cristiano, deben manifestarse ciertas cualidades, ciertas cosas tan llamativas que no se encuentran en cualquier persona. Porque supuestamente un líder cristiano es escogido de Dios, llamado por Cristo, poseído por el Espíritu Santo para hacerle de ejemplo al resto. Hay un grupo de personas que Dios escoge, que Cristo llama y que son apartadas y dedicadas para el crecimiento, la formación de la iglesia. Es más, quiero compartirles algo porque creo que el Espíritu Santo en estos momentos me trae a la mente algunas escrituras y quiero compartirle lo que dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Y mire lo que dice la palabra de Dios desde el versículo 11 en adelante. Creo que voy a tomar una versión de la Biblia que esté más fácil de entender para que podamos tener la claridad de lo que enseña realmente la Sagrada Escritura. Y les voy a leer en la Biblia Dios habla hoy, que dice así. Y recuerde, le dije que hay un cierto grupo de personas los cuales son escogidos de Dios, llamados por Cristo y poseídos por el Espíritu Santo
para ser usados en el nacimiento del cristianismo, porque predican la palabra de Dios, y por predicar la palabra de Dios y dar a conocer a Cristo es que se nace de nuevo. No es que los líderes producimos el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es solamente por el Espíritu Santo. Pero Dios se vale de instrumentos, hombres escogidos por Él, llamados por Cristo. Y aquí está el punto: poseídos por el Espíritu Santo, para poder dar nacimiento y crecimiento a la iglesia. Pero, ¿qué le parece si leemos lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante? Dice así: y Él mismo, refiriéndose a Cristo, concedió a unos ser apóstoles, y a otros profetas, y a otros anunciar el evangelio, y a otros ser pastores y maestros. Verso 12: así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso, mi hermano, mi hermana, ponga mucha atención. Y en este momento hablo a la congregación para que aprendan a conocer los que verdaderamente son líderes cristianos. Y aquí debemos de aprender, si no hemos aprendido, los que estamos fungiendo o participando como líderes cristianos en estos días, pero que simplemente sentimos el llamamiento y por eso estamos como pastores. Hermano, hermana, ponga mucha atención. Usted, pueblo del Señor, sepa quiénes son los líderes cristianos. Y usted, hermano, que a poco está predicando la palabra de Dios, que a poco está a cargo de una iglesia, sepa realmente lo que dice la palabra de Dios para usted y para mí, de qué es lo que debe identificar a un verdadero líder cristiano, qué es lo que debe poseer de parte de Dios ese líder cristiano. Y como le dije al principio, lo primero que debe tener el líder cristiano es la manifestación del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? No solamente recibir el bautismo del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo, a través de él, con sabiduría, con paciencia, con amor y con todas las virtudes que se necesitan activarse para poder alimentar a un rebaño, se hagan manifiestos. Dice aquí, comenzando el verso 11, Efesios capítulo 4, versículo 11: Cristo mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Verso 12: así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio. Oiga, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la congregación en sí. Verso 13: hasta que alcancemos, hasta que todos lleguemos, oiga, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir?
que los que nos presentamos como pastores, me centro más en los pastores porque es lo más común. No voy a hablar del evangelista porque me voy a desviar un poco. No voy a hablar del apóstol porque me voy a desviar un poco. Me voy a centrar con el pastor porque ahí puedo, vamos a decir, alcanzar varias ramas de este maravilloso tema. Entonces, ponga mucha atención. Si somos verdaderamente líderes cristianos, lo primero que debe haber es una llenura del Espíritu Santo. El tema, recuerde, en este día es: el líder cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Lamentablemente, habemos muchos líderes que somos líderes porque Dios nos ha escogido, Cristo nos ha hecho el llamamiento, hemos empezado a trabajar, a activar y vemos la respuesta de Dios, cómo las almas se convierten y la gente se empieza a reunir. Pero lamentablemente nos hace falta que el Espíritu Santo nos posea, y no solamente nos posea, sino que nos guíe y nos use para poder alimentar a los hermanos y hermanas débiles para que se vayan formando en Cristo Jesús. Ese es el punto principal. Por eso, una vez más le digo, el título del mensaje en este día es: el líder cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Y les recuerdo, son muchas las cualidades que debe tener o que debe reunir un líder cristiano. Pero hoy estamos hablando de la principal, de la más grande, de la más gloriosa, y es que el líder cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Y aunque no quisiéramos, tenemos que reconocer que eso de ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con lo que sucedió el día de Pentecostés ahí en Jerusalén, hace más de 2000 años. Cómo se derramó el Espíritu Santo con poder, cómo tomó a toda aquella gente y era el Espíritu Santo el que los movía, el que los hacía hablar, el que los hacía actuar. Y eso es lo que yo quiero decirle al mencionarle que si realmente somos líderes cristianos, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y como le dije también, cualquiera puede decir: yo estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué estás lleno del Espíritu Santo? ¿O por qué dices que estás lleno del Espíritu Santo? Porque yo creí en Cristo y fui bautizado con el Espíritu Santo y hablé en otras lenguas. Aquí no estoy hablando yo de alguien que haya tenido una experiencia con el poder de Dios y que el Espíritu Santo lo haya tomado y haya hablado en otras lenguas. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando más bien de ese siervo de Dios que debe de haber tenido una experiencia con el bautismo del Espíritu Santo, lo mismo que allá en el día de Pentecostés, pero que no solamente recibió esa bendición, sino que el Espíritu Santo que le tomó en aquella oportunidad se quedó morando en él, y él tiene la obligación, la responsabilidad de descubrir la presencia
constante del Espíritu Santo en su vida. Y no solamente descubrir o estar consciente que el Espíritu Santo está en su vida, sino que el Espíritu Santo es el que le va moviendo, que el Espíritu Santo es el que piensa por él, que el Espíritu Santo es el que habla a través de él y que el Espíritu Santo obra a través de él. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, cómo debe de ser un líder cristiano? ¿Te das cuenta, hermano, que estás ministrando ya? Dios no te va a juzgar porque estés ministrando y no sabías esto, pero sí te va a juzgar y sí me va a juzgar si ahora apenas lo conocemos y de aquí en adelante no le permitimos que nos posea completamente y que nos guíe, nos dirija, que obre a través de nosotros. Entonces te digo, la presencia del Espíritu Santo en la vida del líder cristiano es una tremenda bendición para los que le rodean. ¿Por qué razón? Porque el verdadero líder cristiano no maltrata al rebaño. Aunque el hermano o la hermana se porten muy mal, el siervo de Dios, como un burrito de carga que tiene mucha experiencia, como un buey que ha trabajado en la labor por 15 o 20 años, no lo mueve cualquier cosa. Es un ser humano tranquilo, es un ser humano paciente, es un ser humano que no lo mueven las emociones pasajeras. Aquí vamos a aprender muchas cosas. De otra manera, déjeme decirle, no somos siervos de Dios. Somos una imitación burda, una imitación así que ni siquiera tiene parecido a lo que es la realidad del ministerio cristiano. Una vez más, le recuerdo, el líder cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Pero no solamente haber tenido la experiencia del Espíritu Santo y haber hablado en otras lenguas en una ocasión especial, en un cierto tiempo especial, en una fecha especial. Allá se tuvo la experiencia y aquí ya debemos estar viviendo por la dirección del Espíritu Santo. Y te decía, donde hay un líder que tiene el Espíritu Santo en él, la gente goza. Porque te decía, un líder que verdaderamente tiene al Espíritu Santo morando en él, no es agresivo, no maltrata a la gente. Aunque haya personas hasta malcriadas, hasta que hablen un lenguaje muy fuera del cristianismo, el siervo de Dios busca corregir con amor a aquella persona para que esa persona sea salva. Porque aquí entra más que todo la salvación del ser humano. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a juzgar fácilmente cualquier cosa. Y lamentablemente, muchas veces, con cualquier cosa que le digan a un líder, lo mueven, lo hacen de su lado. De pronto le empiezan a contar algo y ya lo tienen de su lado y ya lo tienen pensando lo mismo que aquella persona. Nuestro lugar no es para escuchar a cualquier hermano
e inmediatamente secundarle, o sea, inmediatamente estar de acuerdo con él y hacernos del lado de él. Cada vez que venga alguien a decirnos algo, a comentarnos, cada vez que venga alguien a decirnos algo, a comentarnos algo, debemos de escucharlo con atención. Debemos valorar ese comentario que nos trae ese hermano, porque puede ser algo tremendo que esté sucediendo en la iglesia y ahí el Señor nos manda esa noticia, nos manda ese mensaje con esa persona para que podamos tener cuidado con lo que está pasando ahí. O sea, cualquiera de los hermanos que nos diga, hermano, tengo que comentarle algo muy importante, escuchémoslo con atención, escuchémosla con atención. Después que escuchemos, hay que pedirle a Dios la dirección. Y si es algo que tiene que ver con una persona o con dos personas, hay que pedirle a Dios que nos dirija para hacer una aclaración completa. Y hay que comenzar a investigar sin andar haciendo escándalo, mucho menos andar tomando el púlpito para tirar ciertas indirectas, porque eso sucede en las iglesias. Como le digo, muchas veces alguien le comenta al líder algo y el líder inmediatamente lo toma como un hecho, y hay veces que apenas pasa y toma el púlpito y ya está ventilando aquello, no sabe si es cierto o no es cierto, y ahí está obrando como si no tuviera el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le tiene que hacer sentir que tiene que ser sabio, que tiene que primeramente investigar, que tiene que asegurarse, y después que aquello sea una realidad, ver de qué manera vamos a acercarnos a la persona que está envuelta en esto, a la persona que no está bien, y buscar también que esa persona sea salva. O sea, no a buscar irnos contra ella y que esa persona se sienta mal y a poco se va de la iglesia y a poco se pierde. No, hay que buscar que esa persona sea salva, que su alma sea salva al final. Ojalá que me esté entendiendo. Una vez más, el líder cristiano debe tener el Espíritu Santo. Posiblemente ya sea necesario pasar a otro punto más, porque ya hablamos de la posesión del Espíritu Santo, el tenerlo nosotros, y también la posesión del Espíritu Santo sobre nosotros, que nos posea el Espíritu Santo, que nos guíe el Espíritu Santo, que nos dirija el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe cómo debemos obrar en cada situación en la iglesia y cómo debemos comportarnos nosotros en nuestra relación personal con Dios. En otras palabras, si cada uno de los líderes cristianos tenemos al Espíritu Santo y lo tenemos como enseña la palabra de Dios, nadie se caería en pecados vergonzosos, nadie tendría problemas y podríamos llevar más segura a la congregación. Podemos ver más cosas que sucedan en la iglesia, más milagros, más manifestaciones, más maravillas de Dios, porque estamos en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está obrando en medio nuestro, y si nosotros nos prestamos como los líderes que vamos al frente, entonces algo grande va a suceder en la iglesia. En la iglesia
va a haber gente mundana si los líderes tendemos a ser mundanos. Mientras que los líderes nos llenemos del Espíritu Santo y busquemos a Dios en espíritu y en verdad, el pueblo tiene que ir aprendiendo esas cosas y tienen que ir saliendo instrumentos especiales para servir a Dios. Si nosotros como líderes no tenemos un verdadero fundamento espiritual, como le digo, en lugar de ser bendición para el pueblo, vamos a ser de estorbo. ¿Por qué no viene conmigo y leemos lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4 y versículo 1? Quiero que ponga atención. Estoy hablando con aquellos que estamos en estos momentos fungiendo como líderes cristianos. Los que estamos activos como líderes cristianos, debemos tener al Espíritu Santo en nosotros. Pero una vez más le digo, no solamente que un día tuvimos la manifestación del Espíritu Santo y hablamos en lenguas, o que cada cierto tiempo tenemos una manifestación del poder de Dios y tenemos una gran bendición. No, hermano, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros y la guianza del Espíritu Santo en nosotros, y que todo lo que se haga a través de nosotros sea obra del Espíritu Santo. Para que nos pongamos en el orden, usted y yo no podemos gloriarnos de nada. No tenemos derecho a gloriarnos de lo que hagamos, porque usted y yo no hacemos nada. Si nos dejaran solos, usted y yo lo que haríamos sería echar a perder más a la humanidad. Pero si algo bueno hacemos, no somos nosotros, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, al cual le hemos permitido actuar y tomarnos como instrumentos para hablar y para actuar a manera que la gente que no conoce a Dios se convierta y los que ya le conocen tengan crecimiento espiritual. Venga conmigo. Dice así en Mateo capítulo 4 versículo 1. Antes de empezar a leer, hay una inscripción en letra negra ahí. Antes de empezar a leer, hay un letrero con letras negras que dice Tentación de Jesús. Oiga, aquí se habla de nuestro ejemplo perfecto. Aquí se habla de nuestro líder perfecto. Aquí se habla de nuestro Señor y cabeza o autoridad inmediata, a quien nosotros le debemos todo respeto y todo honor. Y debemos someternos a Él, como dijo el apóstol Pablo allá en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, es Cristo el que mora en mí. Hermano, ponga mucha atención, porque lo que vamos a leer a continuación nos va a desarmar completamente. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Aquí, en letras negras, antes de empezar a leer el versículo 1 del capítulo 4 de Mateo, dice así: tentación
de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos a punto de ver en acción a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro líder, nuestro guía, nuestro Rey. O sea, el ejemplo perfecto. Y dice así, Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así dice. Oiga, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Se da cuenta? Usted, hermano, usted que se considera a sí mismo líder cristiano, pastor, evangelista, o a poco me está escuchando alguien que se considera apóstol, porque en estos días hay muchos apóstoles y muchos profetas. Debe de haber apóstoles, debe haber profetas. Mientras que la iglesia esté en la tierra, debe haber apóstoles y debe haber profetas. Sin embargo, estamos hablando aquí que si realmente se es líder cristiano, debe tener en primer lugar el Espíritu Santo. Y como le digo, no solamente tener conocimiento del Espíritu Santo, porque un día recibió una bendición y habló en lenguas, sino tener la realidad del Espíritu Santo en su vida y que sea el Espíritu Santo el que se está moviendo a través de él, el que piensa, el que habla y el que obra. Eso no es cualquier cosa. Por eso no cualquier líder cristiano puede decir yo tengo el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, debemos de tener muchas virtudes moviéndose en nosotros. No es que nosotros lleguemos a tener las virtudes, sino que el Espíritu Santo a través de nosotros se mueva virtuosamente para que así nos demos cuenta lo que hace el Espíritu Santo a través de nosotros. Usted que me está mirando y me está escuchando, espero que al final de este mensaje usted me diga qué le llamó la atención, qué le tocó, qué punto usted no había entendido y le entendió. Porque tenemos un tema maravilloso en este día. Y déjeme decirle, si nosotros no calificamos en esto del liderazgo donde el Espíritu Santo tiene que ser el primero que tome lugar en nuestra vida, más vale mejor hacer a un lado todo y volver a comenzar. Como si le dijera la vasija a aquel que la hizo, al alfarero: me siento que no estoy en la forma que debería estar. Así es que, divino alfarero, rómpeme como una vasija que no sirve, pero hazme de nuevo como una vasija que puede ser útil en las manos de Dios. Hoy estamos hablando cosas raras porque estamos hablando del liderazgo cristiano. Les decía que si realmente somos líderes cristianos, lo primero que debe haber en nosotros es el Espíritu Santo. Y acabamos de leer algo de la vida de Cristo Jesús. Póngase usted a pensar. Dese cuenta, ahí claramente dice en Mateo capítulo 4, versículo 1,
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Piénselo. El Espíritu Santo poseía plenamente aquella humanidad. Y aquella humanidad, fíjese bien, aquella humanidad se entregaba plenamente a la deidad. Ojalá que me entienda. El Espíritu poseía plenamente a Jesús. Por eso es que aquí dice, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Vea usted cómo nuestro Señor Jesús se rinde al Espíritu. Aquella humanidad se rinde al Espíritu, para que aquella humanidad sea llevada por el Espíritu al desierto con un propósito: ser tentado por el diablo, ser atacado por el diablo, ser puesto a prueba por el diablo. Y vea usted ahí esa entrega plena, vea usted ahí ese control pleno del Espíritu Santo, y vea esa dedicación, esa consagración plena de nuestro Señor. Porque ahí dice claramente, el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros no podemos ser diferentes a nuestro líder, a nuestro guía. Por eso cuando usted escucha las palabras del Señor, cada palabra era algo especial. Usted mira las acciones del Señor, cada acción era gloriosa. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo el que hablaba, era el Espíritu Santo el que obraba. Mire, hermano, cuando yo estoy predicando, el Espíritu Santo me recuerda escrituras que yo he leído anteriormente. Y en este momento viene a mi mente una escritura que se encuentra en Juan, en el capítulo 14. Y venga conmigo para que se goce con ella. Juan capítulo 14. Y vamos a leer desde el verso 7. Mire qué precioso. Aquí hay algo maravilloso. En el verso 7, Juan capítulo 14, versículo 7, dijo el Señor Jesús. Le voy a leer en una Biblia que usted le pueda entender mejor. Y esta Biblia va a ser la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y dice así, Juan 14, 7. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Oiga, Cristo les está diciendo ahí a todos los que le escuchaban, si ustedes realmente conocieran quién es Jesús, conocerían realmente quién es Dios. Y en el verso 8 dice lo siguiente: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, quedaremos conformes. Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Oiga lo que dice el verso 9, mire qué maravilla. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? El verso 10, mire qué cosas tan gloriosas. ¿Acaso no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Aquí estaba hablando Cristo, como que ahora, aunque podían ver sus discípulos a Jesús, un ser humano, pero Jesús está diciendo: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Yo soy en el Padre y el Padre está en mí. Quiere decir, este que ves, que es Jesús el varón, y el que tú no puedes ver, que es Dios, son uno solo. El mismo Dios se manifestó en forma humana. Pero hoy vamos a poner atención en esa humanidad perfecta, en ese varón perfecto, en Jesús. Porque el Espíritu estaba plenamente en él y el Señor permitía que el Espíritu obrara plenamente a través de él, al grado que podía decir: Dios y yo somos uno. Dios es Espíritu y Dios toma posesión plena de esta humanidad y Dios es el que obra a través de esta humanidad. Eso es lo que tiene que suceder en nosotros. Oiga lo que le voy a decir. Solamente en Cristo se manifestó Dios en forma humana para llevar a cabo la redención. Pero en cada uno de nosotros, los siervos de Dios, debe manifestarse el Espíritu Santo con toda libertad como se manifestó en Cristo, para que Dios mismo pueda reconciliar a los hombres con Él con toda libertad y plenamente. ¿Qué está diciendo, hermano Rodríguez? Lo que estoy diciendo es que muchos que se llaman líderes cristianos son una vergüenza para el Evangelio. Hermano Rodríguez, ¿qué le pasa? Está muy malcriado hoy. No, hermanos. Hay quienes se están presentando como líderes cristianos y son unos malcriados. Son unos hombres malhumorados, celosos en la carne. Son unos líderes que se presentan como líderes cristianos, pero son hombres que más mandan al infierno a la gente que guiarlos al reino de los cielos. Porque les falta amor, porque les falta comprensión, porque no escuchan a los hermanos lo que piensan, lo que sienten, y poder aconsejarlos lo mejor posible, sino que con cualquier cosa se molestan, inmediatamente tiran indirectas. Oiga lo que le voy a decir, y si yo digo eso en la iglesia, páreme por favor. O si me tiene compasión, no me pare en público, pero llámeme inmediatamente que termine de predicar y dígame: hermano Rodríguez, quiero hablar con usted. Usted, en lugar de edificar, está destruyendo la obra del Señor. Hermanos, líderes de nuestra organización, si realmente son líderes, sean sabios. No sean rápidos para pensar y rápidos para hablar, porque el que piensa rápido y habla rápido comete muchos pecados delante de Dios. Tenga cuidado en no maltratar a la gente. Primeramente, no hable tan rápido. No hable por hablar. Piense mucho lo que va a decir.
Y si a alguien le llama la atención porque algo no dijo bien o no hizo bien, reconózcalo. No siga y se defienda y vocifere y maltrate y corra a la gente de ahí. Porque hay hermanos muy deseosos de servir a Dios y de pronto han visto que el ministro o el pastor dijeron algo fuera de orden o lo dijeron desde el púlpito y vienen y les dicen: hermano, ¿por qué dijo esto? Hermano, no hubiera sido bueno decir esto. Y eso les sirve para maltratarlos y hasta para correrlos de la iglesia, o para el próximo servicio tomar todo el tiempo de la predicación para estar haciendo un show, para estar haciendo un escándalo ahí, para estar tirándole indirectas a aquel hermano que le llamó la atención. Por eso le digo que hay muchos líderes en estos días que se hacen pasar como líderes cristianos y son una vergüenza para el ministerio, porque el púlpito que habían de tomar para glorificar a Dios, para que el nombre del Señor sea glorificado y el pueblo crezca espiritualmente, ocupan a veces casi todo el tiempo para estar tirando indirectas o estar haciendo chistes o estar jugando con las cosas de Dios. Cuidado, hermano. Acuérdese, el tema en este día es: el verdadero líder cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí tenemos una de las pruebas. Cristo Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, tenía la plenitud del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obraba a plenitud en Cristo. Y Cristo Jesús, humanamente hablando, se rendía plenamente al Espíritu para que el Espíritu hiciera su obra total en él. Y ahí lo dice. Y si el Espíritu Santo, en lo que acabamos de leer, si el Espíritu Santo, ahí en Mateo capítulo 4, verso 1, llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y el Señor, bien humilde, bien paciente, bien dispuesto, fue al desierto porque sentía que era el Espíritu el que lo llevaba. Y soportó todas las tentaciones de Satanás, y el Espíritu hablaba a través de él y avergonzaba a Satanás. Lea todo el capítulo 4 y dése cuenta cómo en alguien que es nuestro líder, nuestro ejemplo perfecto, nuestro Señor Jesús, que se rindió plenamente al Espíritu, tuvo la plena victoria sobre Satanás. Solamente alguien que tiene al Espíritu Santo y que le permite 100% al Espíritu Santo obrar a través de él, tiene una victoria completa contra Satanás. Venga conmigo y leamos lo que dice ahí en Hechos capítulo 10. Vamos a leer del verso 36 al verso 39. Ojalá que tomemos estas escrituras como ejemplo y que tengamos la revelación de parte de Dios para rendirnos de la misma manera que Cristo se rindió al Espíritu, para que el Espíritu pueda obrar así plenamente a través de nosotros como lo hizo en Cristo Jesús. Mira, Hechos capítulo 10, versículo 36. Esto está sucediendo en la casa de Cornelio, el centurión romano. Mira lo que dice aquí, lo que está hablando el apóstol Pedro. Dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel
anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Mire lo que dice aquí. Cómo el Espíritu Santo ungió con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí hay algo maravilloso. De pronto me vino a la mente otra escritura y por eso me turbé un poquito ahí, pero se la voy a traer más tarde. Quiero que ponga atención aquí. El apóstol Pedro está predicando y hace mención de Cristo Jesús. Y ahí en el versículo 38 dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea, si nosotros somos realmente líderes cristianos y le permitimos al Espíritu Santo que nos posea completamente, que nos dirija completamente, entonces se va a manifestar el poder de Dios a través de nosotros. Y mucha gente va a ser sanada, mucha gente va a ser liberada, mucha gente va a crecer espiritualmente, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que obra a través de nosotros. Una vez más, grábese esto. Leímos en Mateo capítulo 4 de cómo el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y vemos al Señor Jesús obediente, sumiso, rendido al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hiciera el trabajo, y Satanás salió avergonzado. Acá en Hechos capítulo 10 versículo 38 dice muy claramente: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes. Ahí me detengo. Vea cómo en el Señor Jesús, que estaba poseído plenamente por el Espíritu Santo, aquella humanidad estaba poseída por el Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, y por eso andaba haciendo muchos bienes a la gente. Nosotros, si no estamos llenos del Espíritu Santo, no le vamos a hacer bien a nadie. Al contrario, si no estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a condenar a la gente. Hay mucha gente equivocada, muchos cristianos equivocados que no saben qué espíritu tienen, porque van condenando a medio mundo. Se dirigen a la gente que no conoce a Dios despectivamente y dicen: esos hijos del diablo, estos aquí, estos acá. ¿Quién le mandó a usted a juzgar al mundo? Dios nos escogió, Cristo nos llamó y nos envió a llevar las buenas nuevas de salvación. No nos envió a hacerle juicio al mundo, nos mandó a invitarles para que recibieran el perdón de sus pecados. Y los juicios, hermano Rodríguez, esos déjenselos a Dios. Usted haga su trabajo. A los discípulos les dijo claramente, Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y lleven el evangelio o la buena noticia. Evangelio quiere decir buenas noticias. Vayan por todo el mundo y lleven el evangelio o la buena noticia a todo el mundo
de que el reino de los cielos se ha acercado, que si ellos creen en Cristo que murió y resucitó, son admitidos en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Cuando dice allá en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y en el verso 19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y llámenlos, díganles que Dios les manda una invitación para que sean discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. No nos manda Dios a acusar al mundo y a condenar al mundo. Cristo mismo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, he venido para que el mundo sea salvo por mí. Y a eso tenemos que venir nosotros. Y la pregunta es, usted hermano, hermana que está reuniéndose en una iglesia, ¿se da una idea quién es verdaderamente un siervo de Dios? Si el líder donde usted se congrega muy fácilmente regaña y maltrata a los hermanos, no es buen siervo de Dios. Si el líder donde usted se congrega muy fácilmente ventila las cosas privadas de los hermanos, o de pronto se da cuenta de algo o algo no le obedece y desde el púlpito está ventilando las cosas y está tirando indirectas, ese no es buen siervo de Dios. Tenga mucho cuidado. Pero ya no le sigo porque vamos a sacar muchas cosas que no tienen que salir hoy. No es que no quiera hacerlo, no tienen que salir hoy. Pero a ver si ya nos componemos, hombre, los líderes. Porque no hay tanta necesidad de que el pueblo se corrija y crezca. Hay más necesidad en que los líderes realmente sepamos lo que necesitamos y tengamos la revelación de lo que realmente no tenemos para que lo busquemos.